Esto es Amplificador de Impacto, el podcast donde las ideas con propósito encuentran el capital para crecer. Conversaciones con quienes impulsan soluciones que transforman los retos sociales y ambientales en impacto sostenible en América Latina. Porque el impacto real no solo se sueña, se construye. Relatores, contando historias. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Inversión de Impacto, nuestro segundo episodio en donde desde Amplocaya estamos visibilizando historias, conceptos, queremos conocer más de temas de inversión de impacto y en estos primeros episodios estamos teniendo el honor de que nos acompañen invitados muy cercanos, muy de la casa, cercanos a mí, cercanos a Amplocaya, que han sido fundamentales no solamente para nosotros, sino también en todo el ecosistema de inversión de impacto en Colombia y en Latinoamérica. Y hoy nos acompaña Dina Montoya, nuevamente una persona de la casa, una amiga, una persona que admiro mucho, que también desde el inicio, desde el 2018, nos conocemos ya hace pues, más de 6 años, 8 años ya, en que hemos trabajado juntos y que ha sido una embajadora también de Amplocaya desde su rol inicialmente como directora de la Fundación Bancolombia. Ahorita también hemos trabajado juntos en Corporación Interactuar y en varias cosas más allá de los roles profesionales. Ha sido mi pareja de baile también en Flea. O sea, somos muy cercanos y también ahorita como parte de mi comité asesor. Y pues simplemente agradecerte por aceptar esta invitación y por estar acá. Dina, muchas gracias. No, David, a ti, pues, y por tener el honor desde el segundo capítulo de este espacio que creo que puede ayudar mucho también para inspirar a otros, que yo creo que ese es uno de los grandes roles y retos que tenemos en el tema de inversión de impacto, que más personas, entidades lleguen a este mundo. No, excelente. No, yo creo que lo primero es que te conozcan, que la gente que no conoce a Dina Montoya, que nos cuentes un poquito de tu trayectoria profesional. Sé que estuviste mucho tiempo en Bancolombia, también vienes del mundo de inversiones, de esa trayectoria tuya profesional, por supuesto también enfocándonos en lo reciente, primero como directora de Fundación Bancolombia y luego ahorita como Corporación Interactuar y que te conozcan. ¿Y quién es Dina Montoya? Bueno, Lira Montoya, como van a ver por el acento, soy paisa. No me lo puedo quitar. He venido trabajando pues en el mundo de impacto ya un tiempo, como tú lo mencionas, pero antes que nada soy una mujer que está en un proceso de aprendizaje en este mundo y mis grandes maestros hoy en día se llaman Miguel y Sofía, que son mis hijos, mellizos, tienen 12 años y quienes me han inspirado mucho, incluso sin que ellos lo sepan, a transitar en este mundo. Y voy a contar una pequeña anécdota. Yo estuve 17 años en Bancolombia, prácticamente en mi casa profesional, economista de formación. Entré por el mundo de inversiones, Valores Bancolombia, y estuve en el tema de asset management. Y tuve la oportunidad de irme a estudiar un MBA con una beca Fulbright cuando el banco tenía ese convenio. Regresé a banca privada. Y ya estando en banca privada, pues nacieron mis hijos. Y yo sabía que a mí me gustaba mucho el mundo de que mi trabajo tuviera un impacto más allá de lo personal, sino que le ayudara a las personas. Y por eso también fue algo que busqué también cuando hice mi MBA, como entender cuál es el impacto del mundo de los negocios en lo social, en lo ambiental, en mejorar la vida de las personas, porque quería no estar en el mundo como, ay, me encanta lo social, que todo el mundo dice, me encanta lo social. Y yo, pero ¿cómo es que lo social? ¿Pero lo social es qué? No, pero entonces una fundación, niños, viejitos, abuelitos, no sé, no, va más allá de eso. Y una de mis preguntas era cómo hacerlo desde los negocios sin tener que tener como una poncherita todo el tiempo, sin desmeritar pues esas acciones, sino que yo fui encontrando que el mundo de los negocios me gustaba, que me gustaba la empresa privada. Y eso fue parte de mis preguntas que fui encontrando cuando hice el MBA, pero cuando ya regreso y en banca privada estuve gestionando altos patrimonios, pero había algo que me faltaba, como un para qué. Y en parte también mis hijos entran a jugar porque estaban muy chiquiticos y los llevo a Bancolombia. Me dicen, ¿dónde trabaja la mamá? Ellos decían, en Bancolombia Disney. Y yo por dentro decía, ¿en Bancolombia Disney?
Y yo, ¿por qué trabajan en Bancolombia Disney? Pues porque allá hay títeres y era que los había llevado a una fiesta de disfraces, ¿no? El caso es que esa pregunta empezó a resonar mucho en mí y yo de verdad quería que fuera Bancolombia Disney y que yo de verdad el tiempo que no estaba con ellos y que fuera una mujer profesional era porque estaba haciendo algo más allá que también ayudara a que el mundo en el que ellos iban a vivir quedara mejor. Y no estaba encontrando mucho ese para qué, trabajando solamente con personas con altos patrimonios. Entonces empecé a hacer un trabajo personal, un trabajo de entender qué era lo que quería y de reconectarme con el Grupo Bancolombia, también que había más allá del mundo de inversiones. Y para hacer la historia corta, por cosas de la vida y cosas muy afortunadas, llego a la Fundación Bancolombia. Llego a la Fundación Bancolombia en el momento en que llega Juan Carlos Mora como presidente y tuve desde ahí pues la oportunidad de liderar la fundación por casi 7 años hasta que me llaman también en un momento a participar del proceso de la Corporación Intelectual con la dirección ejecutiva y ahí tomo la decisión de seguir en este camino profesional donde ya llevo 3 años. Ahí te hice una breve descripción. Excelente. No, fantástico y gracias por esta presentación profesional de esa trayectoria. Nosotros pues nos conocimos cuando tú eras la directora de Fundación Bancolombia y empezamos a trabajar una cantidad de cosas juntos. Entonces de pronto me gustaría, digamos, abordar parte de cómo en conjunto fuimos aprendiendo la inversión de impacto. Recuerdo, por ejemplo, también acompañándolos en este programa de aceleración que hoy en día sigue en campo. Y ahorita, justo cuando teníamos la sesión del comité asesor, hablábamos de cierta forma, nosotros desde de Amplocaya los apoyamos en el back office de estas inversiones que hacían de impacto. Entonces, ¿cómo es esa decisión o cómo es ese proceso cuando tú llegas, cómo una fundación empieza a revisar esos temas de inversión de impacto, empieza de pronto ahorita tú hablabas de la ponchera o pues que querías hacer algo social, pero cómo pasa de esa filantropía tradicional a empezar a entender que este tipo de acciones para que sean sostenibles en largo plazo tiene que haber otros modelos? Entonces, de pronto me gustaría que nos contaras, porque la Fundación Bancolombia de hoy en día y en ese momento también es de las pioneras en pasar de esa filantropía tradicional a un tema de inversión de impacto. Entonces, ¿cómo fue ese proceso, esas decisiones, esos programas? ¿Qué pasó y cómo fue la evolución? Bueno, lo primero es que yo llegué en un momento donde la fundación y el banco también estaba repensando el propósito de la misma fundación, porque venía de tener un espectro muy amplio del impacto. Estaba en primera infancia, en educación, en emprendimiento, bueno, varias cosas. Y yo recuerdo mucho de esas primeras conversaciones que tuve con Juan Carlos Mora también, de que se soñaba él con la fundación, ya llegando al ser como presidente, y como presidente que quería que fuera la fundación, porque él es el presidente de la fundación también. Entonces hubo muchas conversaciones y algo que Juan siempre ha traído a la mesa, y es que él es muy orgulloso de ser banquero. Entonces, ¿qué significa ser banquero en una fundación? Pues, ¿cierto? O sea, ¿qué significa ser banquero? Y fue como ir conectando varias cosas, y la otra era conectar con ese propósito de impacto. Entonces, la fundación estaba en muchas temáticas, y entonces cuando hicimos como ese ejercicio de, bueno, ¿cuál va a ser ese foco? ¿A qué se va a dedicar la fundación? Se decide primero que debe ser afín a lo que hace el banco. Y que el banco, pues es una gran capacidad que tiene. Entonces, lo que se haga tiene que tener cierta afinidad con el banco para que el banco la pueda escalar. Y uno dice, ¿y cómo así? Entonces, ahí hubo preguntas profundas. Y lo otro es que tuviera un foco estratégico, porque estábamos en muchas cosas. Y en ese momento, pues para remontar a las personas como el tipo histórico, estábamos en 2016. Y el 2016 estaba Colombia en plena conversación de los acuerdos de paz. Pero lo más profundo de la conversación de los acuerdos de paz era donde hay una oportunidad para Colombia, donde no hayamos estado y que no se soluciona de un día para otro, que necesita años de inversión, y ahí se llegó al tema de la ruralidad colombiana. Entonces, una de las decisiones que se toma es, Bancolombia, con su fundación,
va a invertir en la ruralidad colombiana, va a hacer cosas que sean afines con el banco para que lo que haga la fundación abra camino e inspire al banco, pero que el banco eventualmente lo pueda crecer. Y también había una lección que estaba pasando desde el banco y era, hay una gran oportunidad en la ruralidad colombiana, porque también había un propósito de fondo y es, si en Colombia hemos tenido unos episodios de violencia tan fuertes porque las oportunidades no han estado allí. ¿Cuál? Entonces, pero también había una oportunidad de negocio y es que había todo ese espectro de invertir en la ruralidad, en el agro y demás, que Bancolombia estaba viendo como una gran oportunidad de negocio. O sea, entonces las dos cosas van de la mano. Y entonces, ¿qué significaba ser afín al banco? Entonces nos empezamos a hacer preguntas. En la primera infancia, cuando yo invierto, sin decir que no es importante la primera infancia, pero cuando yo invierto en la primera infancia, ¿qué puede hacer el banco después con esos niños que atendemos? Decíamos, muy poco. Tenemos que esperar a que sean adultos para que se vuelvan clientes del banco, más o menos. O que se vuelvan emprendedores y perdemos parte del ciclo. Entonces ahí entendimos, y eran conversaciones muy chéveres como al interior de la junta de la fundación, con diferentes actores alrededor del banco, y es que Bancolombia ayuda a las personas a tener oportunidades y ayuda a que los negocios y las personas prosperen. Y había una gran capacidad de impulsar negocios. Ok. Entonces, ¿será que podemos impulsar la ruralidad colombiana a través de impulsar buenos negocios que estén generando ese impacto? Y ahora decíamos, ¿y cómo? ¿Y ahora cómo hacemos eso? Y uno de los temas que se abría es, pues, la fundación acompañando en esos programas de emprendimiento, pero también eventualmente cómo invertimos en ellos cuando nos dábamos cuenta que había uno de esos negocios o cadenas de valor o lo que sea, que al banco como banco todavía le costaba atender. Pero dijimos, ¿será que la fundación puede arrancar por ahí? Porque eventualmente, casi que lo que pensábamos en ese momento era lo que haga la fundación, lo que impulse la fundación, su estrategia de salida, que eso deberíamos tener todos los que estamos en los mundos sociales. ¿Cuál es tu estrategia de salida? Tú, ¿cuándo te vas de esa comunidad? ¿Cuándo te vas de ese problema? Tiene que haber una estrategia de salida, porque si no, nos vamos a quedar ahí eternamente y eso no debería ser. El asistencialismo Exacto. eterno no es la estrategia. Entonces, para nosotros era cómo buscar que la estrategia de salida es cuando Bancolombia se pueda quedar como negocio acompañando a esas personas, a esos negocios, hasta que se puede. Es decir, si yo estoy acompañando un negocio en la ruralidad, que pronto hoy el banco no lo entiende, pues vengas de la fundación, lo fortalecemos, invertimos en él y eventualmente ya puede ser un cliente de largo plazo del banco. Por un ejemplo, o un becario nuestro. Entonces, la fundación traía becas también. Pero dijimos, hagamos un foco en la educación que necesita la ruralidad, porque estos negocios también necesitan talento. Entonces no queríamos renunciar a la educación porque era muy afín también a lo que hacíamos y dijimos, pero entonces focalicemos en esas personas que vienen de la ruralidad y en esos programas también que van a avanzar el desarrollo de la ruralidad. Entonces ahí también hubo una escogencia, pues jóvenes, personas de la ruralidad colombiana que eventualmente iban a nutrir estos negocios que estábamos acompañando y que iban a nutrir al campo colombiano de mayor talento. Y ahí empezó a gestarse esa pregunta de, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo despliega la fundación ese capital? Y entonces ahí venían como, bueno, ¿cómo vamos a armar este muñeco? Claro. Y creo que ahí también fue un poquito decir, pues si somos banqueros, pues seamos un poco afines a ser banqueros. Y cómo le ponemos esta conciencia. La fundación iba a seguir impulsando las becas, que hay una parte más de filantropía tradicional, pero con un poco más de foco, entendiendo el impacto, indicadores. Empezamos a hacer un poco más de, bueno, los programas de emprendimiento, aceleración, y eventualmente dijimos, ¿y si nos arriesgamos a hacer inversión? ¿Y qué significa? Y estaba como, ¿y qué significa hacer inversión de impacto? Es invertir, porque también entendíamos, pues cuando uno es inversionista, pues empezamos a decir, pues, si yo ya estoy dispuesto a regalar la plata, pues mi costo de oportunidad es perder la plata, pues perderla no, y regalarla. Pero ¿qué tal si la plata vuelve? Por lo menos que retorne el capital. Empezamos a decir, pues esto tiene como sentido.
en qué nivel. Y ahí fue cuando empezamos a explorar los mecanismos de inversión de impacto y hoy pues ese portafolio que hoy sigue gestionando pues la fundación y que lo sigue creciendo. Y en ese camino pues nuestra primera inversión fue en un fondo que es el de Acumen, Alive, que también hay un tema de cómo aprendemos juntos en el camino, que nosotros no nos la sabemos. El banco es muy bueno haciendo inversiones, pero no sabía hacer inversiones con indicadores de impacto, no sabía. Pero también fue un proceso de ir aprendiendo mucho. Y bueno, y ahí fue cuando también nos encontramos con ustedes, con Amplo, y dijimos, pues es que nosotros no sabemos esto también cómo se hace, en el sentido que cómo se hace una debida diligencia, cómo hago los indicadores, cómo hago los mecanismos para hacer estas inversiones. Y fue cuando ya, por azares de la vida y de este entorno, pues nos encontramos y empezamos a trabajar juntos a construir esa capacidad dentro de la fundación, que Amplo nos acompañaba en ese proceso. Chévere, de acuerdo. Recuerdo, sí, momentos también empezando Amplocaya. Nuevamente, muchas gracias también por abrirnos esas puertas que incluso hoy en día siguen abiertas y trabajamos muy de la mano con Fundación Bancolombia. Y pues parte del propósito de este podcast es también transmitir conceptos. Y ahorita hablabas de la inversión basada en indicadores, que es un concepto que se conoce como el outcome-based financing o financiación basada en resultados. Hicimos varios de esos en Fundación Bancolombia, sobre todo cuando estábamos en campo, cuando llegaban las empresas, o por lo menos en las primeras cohortes, en donde las acompañábamos, bueno, a estructurar ese proyecto, a entender, e incluso hicimos también blended, que eso es otro concepto para más adelante. Poníamos fondos no reembolsables, inversión directa, pero también parte de los indicadores o del crédito que daba la fundación, se mejoraba las condiciones siempre y cuando se cumplieran ciertos hitos de impacto y algunos hitos operacionales. Y ese es un poquito el concepto que quiero explorar contigo hoy, pues además de tu experiencia y pues por supuesto todas las vivencias y lo que hemos hecho en conjunto, pero puntualmente la Fundación Bancolombia, y para explicar ese concepto de outcome-based financing y un subconjunto que es impact-linked loans o deudas atadas a resultados. ¿Cuál fue esa experiencia y también ya en ese proceso de puntualmente la Fundación Bancolombia? Ahorita pues hablamos de la experiencia en Corporación Interactuar. ¿Qué tan fácil fue para internamente del banco empezar a pensar así? ¿Cuáles eran las ventajas también para las empresas, sobre todo esas empresas que no estaban necesariamente listas para recibir una deuda tradicional? ¿Cómo fue la acogida y esa estructuración? En esa primera aproximación, si nos puedes contar un poco a ese mundo. Pues yo creo que hay una ventaja de tener un vehículo como la Fundación Bancolombia dentro de un banco, porque una de las cosas que también, que no lo menciono ahorita, es el capital de la fundación es paciente, a diferencia del capital del banco, que es un poquito más impaciente. Claro. Tener esa diferenciación, ya decía, o sea, la fundación va a hacer cosas que le pueden salir bien o le pueden salir mal, y por eso ya tu alternativa era igual, regalarla desde el principio, pues no la perdamos de entrada. Si la perdemos en el camino, pues aprendimos, y eso era también, o sea, no es como, la perdimos, no. ¿Qué aprendimos? ¿Qué no hicimos bien? ¿O qué pasó con este emprendimiento que no funcionó? ¿Qué pasó con la financiación? Y era darnos la oportunidad de aprender, que yo creo que eso es lo más importante, tener un vehículo que te permita aprender y tomar riesgo y diferenciar como los distintos capitales. Entonces, sabíamos que de entrada había emprendimientos que íbamos a financiar, que su curva era lenta, ¿cierto? O sea, que estaban en su proceso de maduración, que por tener ese impacto tan profundo no era que iban a, no sé, a resolver sus temas de un año para otro. Y lo que entendimos era que la financiación se volvía como un motorcito, o sea, como ese empujón, pero un empujón exigente, que también eso es el otro tema, es que apriete un poco e invite a mejorar procesos, a pensar bien en la estrategia, pero que te permita desarrollar. Entonces, ese concepto de capital paciente era importante de entrada. Y segundo era, bueno,
nosotros en la medida que una empresa, donde sea, del tinte que sea, cuando es capaz de recibir un crédito formal, y que eso hoy lo digo mucho desde Interactuar, eso es una primera palanca también de formalización y profesionalización de esa actividad. Es porque tú ya tienes un negocio que es capaz de cumplir unas obligaciones. Y para cumplir esas obligaciones que el modelo de negocio se está probando y que usas ese capital para seguirle metiendo como gasolina a ese negocio, ¿cierto? Entonces, en sí entender que la financiación o una deuda, por ejemplo, en este caso, se vuelve como una gasolina que te ayuda a impulsar ese negocio, era una conversación muy interesante con las empresas. Porque venga, si usted de verdad tiene un negocio y usted es una entidad con ánimo de lucro, porque usted es una SAS, usted es una empresa, pues usted no necesita plata regalada, usted debería poder recibir en su negocio recursos con un costo. Ahora era cómo armábamos la financiación de tal forma que nos permitiera impulsar esos hitos de impacto también. Entonces yo creo que ese fue como el aprendizaje, es cómo entendemos la empresa, cómo entendemos sus ciclos, cómo entendemos el estado donde están, qué botones tenemos que no apretar, sino impulsar en esa financiación para que se volvieran estímulos, que ahí es donde uno llega al término de Impact Linked Finance y es cómo hago para que esta financiación mejore cosas en la empresa que si se va solita en su modelo, pues no lo haría. Es decir, si yo quiero que atiendan más mujeres, pues en su modelo normal atiende el 40% de sus beneficiarios mujeres. Pero si yo le pongo este incentivo en la financiación, pueda que llegue a 50%. Entonces es como le pongo la cerecita en el pastel, pero también el estímulo para que logre esos indicadores y pues lo que ya diseñamos en conjunto y pues con los distintos créditos que logramos pues como articular, era entender muy bien ese modelo de cada empresa, cuáles son esos hitos de impacto que queremos lograr y cómo le ponemos la cerecita en el pastel, no solamente en indicadores financieros de la empresa, sino en los indicadores de impacto, porque eso era lo que de verdad queríamos mover y porque si la empresa lo logra, pues ya en su sostenibilidad y en su negocio, pues lo va a seguir haciendo por más tiempo. Que creo que eso, no sé si ahí me expliqué Sí, bien. de acuerdo y fantástico. Creo que al final esa financiación basada en resultados o impact linked loans se basa en esos incentivos. En que en este caso, pues la fundación, qué tipo de indicadores les importan, qué quieren movilizar, qué quieren lograr desde el punto de vista social, ambiental y meterle los incentivos a las condiciones financieras y que eso al final alinea pues y que tiene a todo el mundo pedaleando para un mismo sitio. Excelente. Y bueno, ya pasando ahora como directora de Corporación Interactuar, una microfinanciera bastante tradicional en el país, o por lo menos, no sé, 50, casi 50 años. 42. 42, bueno, 42 años. Yo también siento, trabajando en conjunto ahí y por lo que llevas, que de cierta forma todos estos conceptos innovadores ha sido parte de tu trabajo traerlo a la microfinanciera de cómo, por ejemplo, sacar una línea o en algún momento nos pensamos qué pasa si separamos la cartera que se puede de cierta forma gestionar de manera tecnológica o con herramientas, cómo se mejoran los indicadores. Estuvimos pensando, bueno, pues por supuesto estuviste pensando y nos llamaste de cómo podemos pensarnos algo por fuera del balance, financiar cada vez más emprendedores, más pymes. Ustedes tienen un modelo muy chévere que es el MBA para las pymes. ¿Cómo es ese proceso de innovación en una microfinanciera, digamos, con mucha trayectoria? Así es. Y cómo estos conceptos de inversión de impacto han calado, han evolucionado y cómo ha sido este proceso ya pues en Corporación Interactuar. Pero ahí fue muy interesante porque para mucha gente que me hace la pregunta, ¿y usted por qué se fue a Bancolombia? Digamos que esta fue una oportunidad para yo tener en una escala más chiquitica, comparado con el banco, mi pequeño banco,
y mi fundación, porque Interactuar es como una combinación de esas dos cosas. Nosotros tenemos una operación de microcrédito, estamos en 6 departamentos, una cartera pues cercana a los $100 millones, atendemos cerca de 45.000 clientes de microcrédito en Colombia. Y también tenemos lo que mencionaste ahorita, nuestro programa y nuestra escuela de negocios para la microempresa, donde sabemos cómo trabajar desde esas habilidades y competencias gerenciales para que las personas, esos negocios crezcan y se desarrollen de micros a pequeñas y medianas. Entonces eso es como tener como una combinación de las dos cosas, porque por un lado es toda una operación financiera de crédito y por este lado también es como acompañar a las personas y a estas empresas en su desarrollo, pues mejora a las empresas que atendemos, pero también desarrolla tejido productivo del país y para eso también movilizamos alianzas, recursos, tenemos aliados que nos acompañan en las dos aristas. Pero entonces lo primero cuando yo llego de la fundación y de Bancolombia acá es darme cuenta que Interactuar era una empresa de impacto en sí misma, muy potente, que pasé como del lado de ser inversionista de impacto, es decir, Interactuar puede recibir inversión de impacto. O sea, Interactuar es una entidad que tenemos una trayectoria de 42 años, bueno, en ese momento casi 40, y que tenemos indicadores de impacto probados en lo que hacemos, sabemos lo que hacemos, pero entonces podemos ir por capitales que estén buscando este tipo de impacto. Entonces ahí fue también el primer llamado y es David, vení, queremos diseñar productos donde Interactuar sea invertible. Porque también uno en este mundo, quisiera hacer aquí como incluso también tú qué opinas, y es el mundo de inversión de impacto se ha centrado mucho en las startups, en las empresas pequeñas, entonces ahí no, esta empresa con ese modelo de negocio tan espectacular, lo que logra, son empresas chiquitas. Entonces cuando lo ven a un Interactuar como una empresa más grande o en cifras grandes, como usted ya no necesita nada. Y ahí fue donde dije, no es cierto, Interactuar sigue generando mucho impacto, pero necesitamos capital para seguir creciendo este impacto, porque a la vez nosotros invertimos en estos negocios a través de los microcréditos o del acompañamiento. Entonces, es como yo necesito inversión para seguir también haciendo lo que yo hago y mejorar. Entonces, que hay veces, no, pero es que entonces yo invierto en empresas pequeñitas, entonces mi ticket de inversión es pequeño, entonces Interactuar ya está muy grande, y uno dice, chample, ¿dónde cabemos en este mundo de impacto? Porque hay unos fondos que están muy enfocados en inversiones muy pequeñitas o para empresas más pequeñas que apenas están probando esto, o en el mundo donde nos movemos nosotros, o entonces en las fintechs, en las startup fintechs, en las que quieren, entonces son carteras muy pequeñitas, ay no, porque usted ya está muy grande. Entonces uno es como, Dios, ¿dónde me ubico? Pero ahí empezamos a decir, bueno, ¿dónde nos vamos a ubicar? Y cuáles también son esos dolores de Interactuar. Entonces lo primero era, casi que mi primer tema era saquemos a Interactuar del closet. Interactuar las tiene que conocer más personas y más inversionistas. Y el microcrédito necesita todavía mucha inversión porque no está resuelto. Colombia es un país de microempresas, país donde más del 95% del tejido productivo de este país está hecho en microempresas, en pequeños negocios. Entonces no está resuelto el problema. O sea, aquí necesitan todavía financiación, todavía están muy pegados de gota a gota. ¿Qué hacemos para seguir llevando financiación formal a estas empresas familiares? Y bueno, ¿qué podíamos hacer? Entonces ahí empezamos a diseñar, ahí pues llegó Amplo también a ayudarnos en ese proceso. Y hoy tenemos unos 2, 3 añitos después, 2 casos de éxito que van a decir, ay, sí, los hizo con la Fundación Bancolombia. Bueno, pues esos son los amigos también. Claro. Uno deja a los amigos instalados. Entonces, quiero contarles como de 2 casos de éxito que logramos ahora, donde pues también Amplo nos ayudó mucho. ¿Sabes para qué, David, también? Porque en Interactuar no existía este chip. Claro. En Interactuar no nos veíamos como una empresa de impacto. No entendíamos que se podían formular y pararnos desde otra óptica distinta. Entonces, venga Amplo, enséñenos y venga, pensemos. Y todas sentadas y pensadas en diseñar un vehículo, lo que fuera. Si bien uno dice, este diseño específicamente no fue el que salió, pero sí hizo cosas dentro del equipo que nos ayudó a pensar fuera de la caja y a crear capacidad, que yo creo que eso es muy valioso. Cuando uno apenas está como
moviendo el sistema y trayendo conocimiento. Traer definiciones, Conceptos, retar, modelar para ver si eso que usted cree, pongámoslo en números, y eso qué pasa. Si usted va a traer un inversionista a la mesa, ¿qué le va a preguntar? ¿Por dónde le va a preguntar? ¿Cuál es el impacto que usted le da? Esas conversaciones cuando uno dice, pero es que yo llevo 42 años generando este impacto, sí, pero venga, muéstrelo. Venga, pongámoslo en cifras, venga, hagamos un pitch de inversionista y el inversionista que va a comprar. Ese tipo de cosas son muy valiosas. Pero hoy quiero contarle entonces dos experiencias. Una, que entonces diseñamos un producto que el primer inversionista fue la Fundación Bancolombia, que se llama Clave I. Y entonces dijimos, nosotros tenemos el microcrédito y tenemos el tema de la formación. ¿Y cómo hacemos que estos dos mundos estén como en uno solo? ¿Cierto? Entonces ahí lo que le dijimos a la fundación, venga, que nosotros también queremos aprender, aprendamos juntos. Pero usted ya ha hecho eso por 42 años. No, pero es que quiero en un solo producto que estén las dos cosas y que logremos hitos de impacto. Entonces a la fundación dijo, para mí me interesa la ruralidad. ¿Usted en qué ruralidad está? Entonces seleccionamos unos territorios y desarrollamos Clave I, que es un crédito que busca tener unos hitos de impacto, y en la medida que ese crédito, entonces la Fundación Bancolombia nos hace un crédito, ese crédito nosotros lo desplegamos en microcrédito en las zonas rurales que identificamos, que en este caso estamos en Sucre, Córdoba y Tolima, y que los empresarios que atendimos con esos créditos pasaran por un programa de formación que iba a ser como un hijo de esa escuela de negocios, que ahí tuvimos que hacer una innovación, un rediseño, y hemos aprendido mucho en el camino. Y con la fundación diseñamos unos hitos de impacto a lo largo de los 3 años del crédito, y era pues en la medida que se cumplían unos hitos de desembolso en mujeres, primero, unos hitos de digitales, pues si va a ser crédito digital o por métodos digitales. Y ya unos hitos de impacto es que en la medida que van pasando por los temas de formación, ¿qué le pasa a esos empresarios? Y en la medida que se van cumpliendo esos hitos, la fundación nos va haciendo una condonación de intereses y una condonación de capital, donde con eso estamos cubriendo los costos de esa formación profunda, que al final el compromiso es retornarle a la fundación su capital invertido. ¿Y eso qué nos ha traído? También efectos colaterales positivos. La cartera de esos 3.000 millones de pesos que colocamos hoy va con 0% de cartera vencida. Muy bien. Y nos tuvimos, ¿qué? Y es que aquí, ¿qué fue lo que hicimos distinto? Vení, es que en el scouting, cuando encontramos esos empresarios, fuimos más allá de un análisis y buscamos una mentalidad empresarial, ¿ve? Interesante. Y ya ahorita pues estamos como en la mitad del camino, están en el proceso de formación, entonces yo creo que si volvemos a hablar en un año larguito, te cuento qué terminó pasando, pero vamos bien. Excelente. Pero también ahí creo que casan dos cosas, y es tener un inversionista como la fundación, que a través de estos mecanismos también está dispuesto a innovar y a entender que en el camino, que eso es también importante en los modelos de Impact Link Finance, y es la intervención no tiene que estar toda ya escrita, sino, venga, usted quiere lograr este hito, hágalo. Busque la mejor forma para usted lograr ese hito. Y de interactuar le ha implicado pivotear mucho esas intervenciones, que creo que eso es lo bonito, porque el modelo de financiación es una excusa para que pase mucha innovación. Entonces eso es también lo que estamos como construyendo, para que después se puedan unir más entidades, y ya en este momento tenemos otro compartimento con la Fundación Sofía Pérez de Soto en Medellín, que logramos traer como un vehículo similar. Y ahora pues también, que ahorita mencionaste las estructuras fuera de balance, pues te cuento, David, que el viernes pasado hicimos nuestra primera sesión de cartera a un vehículo fuera de balance. Oh, felicitaciones. Muchas gracias. Después de muchos años de trabajo, pero inspirado también con todo ese trabajo, donde tiene un concepto de capital catalítico, porque entonces lo que hicimos fue interactuar, y Bancolombia se unen y crean una estructura fuera de balance, invertimos un capital, y ese capital a su vez se apalanca en 8 veces en un crédito del banco. Excelente. Y interactuar es como el socio gestor y administrador de la cartera con nuestro modelo.
Entonces lo que le queremos entregar a Colombia con este vehículo inicial es un vehículo que logrará colocar en 4 o 5 años, que es como la primera ronda, cerca de 90.000 millones de pesos en crédito, en microcrédito para Colombia. Entonces, Excelente. ¿cómo nosotros, que somos una entidad sin ánimo de lucro, superamos un poco la barrera de cómo traer capital a la mesa? Que era también una de las preguntas. Yo soy una entidad sin ánimo de lucro, no puedo traer accionistas, necesito crecer. ¿Cómo movilizo capital? Y entonces ahí viene un inversionista que sabe que es la inversión de impacto, ponemos un capital y interactuar también es, pongo carne en el asador, yo pongo capital en este vehículo, ese vehículo se apalanca, se diseña un crédito y se diseña una estructura de gestión de esos créditos, microcréditos. Entonces ya arrancó la operación el viernes, o sea que esto es primicia, porque hasta que no tener primicia acá hasta que no desembolse y hasta que esto no entre en operación, yo no voy a hacer bulla. Pero creo que es una evolución de todo esto y eso es una forma como también le estamos entregando a Colombia y a un sector como el de las microfinancieras, que sí se pueden hacer estructuras, que sí podemos traer capitales privados distintos a la mesa que quieran invertir en esto y que esto se pueda apalancar varias veces y ojalá pues esto sea muy exitoso para que más allá de Bancolombia haya otros inversionistas que puedan unirse al impacto, porque creo que uno de los retos del mundo de la inversión de impacto también es escala. De acuerdo. De acuerdo, y justo creo que esa era mi siguiente pregunta. Pues estos conceptos de Impact Finance, Blended Finance, esto pues no es nuevo. O sea, Así es. Yo lo vengo escuchando por lo menos hace 10 años. Y mucho se habla de esto. O sea, listo, ¿qué es Blended Finance? Simplemente tomar dos tipos de inversionistas con perfiles de retorno distintos, ponerlos en una misma estructura, entendiendo muy bien cómo van a ser los flujos de caja de un proyecto, cómo se va a comportar el riesgo para apalancar y para casi que, hablabas de capital catalítico, en ese caso movilizar digamos, la frontera riesgo-retorno y que un proyecto que tiene un riesgo o bajarle el riesgo para que sea aceptable dado el retorno o subir el retorno dado pues un riesgo y que un inversionista digamos más tradicional entre. Y pues esos conceptos cada vez los sabemos más, pero precisamente lo que no tenemos o suena muy bonito en papel, pero en la práctica no es tan fácil. O sea, y fantástico, y así es que toca sacar los aliados viejos y traer a Fundación Bancolombia y todo ese conocimiento. Pero yo creo que parte de la razón por la cual esto se da también es porque la nueva Fundación Bancolombia sabe estos conceptos, está abierta a ese tipo de experimentos. Así es. Pues mi pregunta es, bueno, ¿cómo tenemos más de este tipo de estructuras? Hay que, por supuesto, alinear incentivos, hay que, por supuesto, entender cuáles son como los objetivos de cada una de las organizaciones. Eso siempre se basa, pues, estaban alineados, por ejemplo, los objetivos de avancemos en lo rural, avancemos en Colombia y demás. Pero sí, o sea, esto es chévere porque, pues, son primeros ejemplos de que adicionalmente esto genera, más allá del impacto, tiene unas implicaciones de negocio que está en una cartera totalmente sin ningún tipo de default. Entonces ese tipo de cosas por el mismo proceso muestran resultados de negocio. Pero entonces, ¿qué hacemos para que las demás microfinancieras se metan en esto o que otras fundaciones también participen? ¿Cómo logramos esa escala? Mira, y hace poco estuve en este foro en San Francisco, en SOCAP, y una de las charlas a las que entré, que podría ser un dato interesante para que lo estudie amplio o el que sea el ecosistema, todavía hay muchas barreras de entrada a esto. Y una de las grandes barreras de entrada es el costo de una transacción. Creo que era el Miller Center que decía que hicieron como un estudio de cuánto costaba en promedio una transacción de inversión de impacto y decía, pues, $80,000, no sé, me acuerdo bien las cifras, como $80,000 cerrar una transacción para $500,000 o menos. Entonces, cuesta todo eso. O sea, claro. ¿Quién está dispuesto a invertir todo eso? Porque cuando tú hablas, alinear incentivos son muchas sentadas de trabajo. Alinear el vehículo son muchas sentadas, porque entonces no solamente que tú y yo nos sentemos, sí, queremos trabajar la ruralidad, sí, qué rico, no, pero venga que yo conozco Interactuar y cuál es tu modelo, y venga echémosle números, y venga es que le vamos a pedir un crédito al banco, y el banco tiene que entender el riesgo.
Bueno, por lo menos Fueron- 2, 3 años más. Pues sentados full, casi año y medio. Y porque teníamos un aliado que no se quiso parar de la mesa. De pronto en el camino se puede haber parado muchas veces. Pero era, si uno calcula las horas, hombre, las horas de trabajo del equipo de Interactuar, del equipo de Bancolombia, banca de inversión del banco, de todos los que tuvieron que interferir, después la estructuración, fiduciaria Bancolombia, no sé quién, los abogados que también pusieron de sus... O sea, si yo le saco el costo de la transacción, yo creo que muchos no se meterían. Entonces, ahí creo que tenemos un reto muy grande. Porque alinear incentivos cuesta delante para la mesa. A la gente le gustan las transacciones fáciles. Y cuando no entiendo, me paro. Entonces, por eso voy a invertir en un CDT que es más fácil. ¿Cierto? Entonces, Y a veces me rinde más. Pues. y a veces me rinde más. Y entonces, ¿yo para qué tengo que hacer todo esto? Y todavía asumir riesgos. Por más que traigas a un inversionista que va a asumir más riesgos y que tiene este llamado, yo te digo, todavía tenemos muchas barreras desde lo legal, desde lo financiero, de la estructuración, de que queremos tener riesgo cero en algo que no es riesgo cero. Entonces, ahí todavía nos falta mucho camino. Creo que lo que estamos haciendo es lo propio y hay quienes, por ejemplo, yo pienso que, y parte de lo que yo pensaba cuando estaba en la Fundación Bancolombia, es si no abre trocha a la Fundación Bancolombia, entonces, ¿quién va a abrir trocha? O sea, ¿quién es el que lo va a abrir? ¿Quién es el...? Y yo te digo ahí, fue una conversación muy linda que yo tuve una vez con Juan Carlos cuando íbamos a hacer la primera inversión con Juan Carlos Mar, el presidente de Bancolombia, y me dijo, yo, Juan, ¿y si nos sale mal? Y Juan dijo, pues si en ese salirnos mal, de una persona o dos les cambió su vida, lo hicimos bien. Necesitamos más líderes que piensen así, pero también que tengan una chequera que lo pueda soportar, pues, ¿cierto? Que pueda decir, dentro de todo esto que tengo, pues, ¿cuánto puedo arriesgar? Y esas son preguntas que yo invito a los family offices, a los inversionistas, a la gente de altos patrimonios, a las fundaciones privadas, a todos. ¿Cuánto de verdad puedes arriesgar? Es que no tienes que arriesgar el 100%, coge de tu patrimonio, puedes arriesgar el 1%. El 1%. Cogemos demasiada plata en este país, cogemos muchísima inversión, pero hay que poder arriesgarse. No, y para eso es tan amplio, para eso está ustedes, para que acompañen en cubrir un poco esos riesgos, pero tratar de hacer los costos de transacción más bajitos, porque yo creo que ahí todavía estamos muy cojos, muy costosos. Entonces, ¿cuál es el camino? Es, por ejemplo, con este vehículo que estamos arrancando, este patrimonio autónomo, esta estructura fuera de balance, claro, ya hay un inversionista que dio el primer paso. Ese inversionista da una señal al mercado y tenemos que hacerlo muy bien. Ahí tenemos una tarea muy grande nosotros de hacerlo supremamente bien para que otros puedan entrar y decir, ¿será que ya si estos invirtieron, lo podemos hacer? Y tenemos también la responsabilidad de ir generando como esa gestión de conocimiento. Uno de los compromisos que tenemos con Bancolombia es, venga, que vamos a documentar, vamos a entender dónde nos equivocamos, pues como hacerle como toda esa día de diligencia para que se vuelvan casos que la gente pueda replicar, porque es que si no bajamos el costo de transacción, estas transacciones son inviables, no todo el mundo está dispuesto y no siempre va a existir como el mecenas que va a decir, no, yo invierto en el costo de transacción para que se desate. Hay muchos que están pensando en eso, pero la idea, o sea, lo que yo me soñaría es que este mundo de la inversión de impacto sea ya un asset class más, que sus costos de transacción empiezan a ser cada vez más bajos y ya se vuelven como más fáciles de transitar. No sé, ¿tú qué opinas ahí? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, como tú le decías, ponernos de acuerdo en temas de definiciones también, que la gente empiece a conocer, que es que le quite el miedo un poquito a estos experimentos, empezar a documentar, mostrar que esto sirve, que las métricas se pueden medir, que realmente las cosas se están haciendo. Y precisamente yo creo que pues ya para finalizar la conversación, pues, ¿qué viene? O sea, felicitaciones un poco por estos vehículos. Para mí es muy gratificante ver, pues, la relación personal, lo que hemos venido aprendiendo juntos hace 8 años, ya también trabajar que todos estos sean temas tangibles y, como dices tú, le cambien la vida no a 2, a 3, a miles de empresarias y empresarios que están trabajando por el país. Pero bueno, que ya de cierta forma abrimos trocha, abrimos camino.
¿Cuál es ese sueño? ¿Qué se viene, no sé, desde la Corporación Interactuar o desde también el ecosistema en Medellín, en Colombia? ¿Cómo seguimos dando ejemplo? Pues yo creo que seguir confiando en lo que hacemos, en fortalecer las bases en lo que somos buenos, Interactuar, pues ha hecho un trabajo muy bueno a todo el equipo en estos últimos años en batallar una crisis que no fue fácil. El 23 y el 24 para el sistema financiero no fueron fáciles, las subidas de tasas de interés, la inflación, etcétera, calidad de cartera, en fin, es como venga, volvamos a las bases de las microfinanzas. Creo que una de nuestras batallas seguirá siendo cómo ser más visible la microempresa en Colombia, porque es el vehículo de impacto más efectivo que tiene este país. O sea, cuando en Colombia no hay oportunidades, los colombianos se la buscan. Y mi cruzada personal será que no sea tan difícil emprender y sacar adelante un negocio en Colombia. Para eso es seguir movilizando ecosistema, para eso tenemos que seguir cada vez siendo entidades más fuertes, más fortalecidas, para que podamos estar por muchos años entregando ese capital que necesitan las microempresas en Colombia, pero sobre todo para que salgan de esa informalidad, para que sean cada vez más competitivas. ¿Tú te imaginas a Colombia un país con más pequeñas y medianas empresas competitivas? Eso sería una belleza de país, más formalización de empleos, y para eso necesitamos seguir movilizando capital que vean estas empresas motores de desarrollo. Entonces, el microcrédito necesita seguir movilizando capital, financiación para poder llegar a más colombianos con crédito formal. Creo que eso sigue siendo una gran capacidad. Tenemos un reto en no sobreendeudar a los colombianos. Que hay otra cruzada es en aras del impacto. Muchas veces llamamos lo que no es impacto, que es inclusión financiera. Pero si la inclusión financiera llega a sobreendeudar a una persona y después excluirla del sistema, no hiciste bien la tarea. Entonces, por ejemplo, yo diría, pongámosle más ojo a los que invierten en fintechs, a los que invierten en temas de inclusión financiera, háganles un check como indicador de impacto a tu cartera castigada. Ese es un indicador que a veces la gente pasa por el ladito. Pero es que le di acceso a crédito formal a tanto, ¿sí? ¿Y cuántos castigaste en el camino? Porque eso se llama exclusión. Entonces ahí creo que es una cruzada importante para seguir avanzando en impulsar la microempresa en Colombia. Y pues lo que viene también en nosotros ya hicimos un primer vehículo para el tema del microcrédito, pues dos los que te conté, uno que junta a las dos puntas de formación y es la financiación, y lo hemos creo que hablado en toda esta charla, es un vehículo. La financiación es como la sangre del sistema circulatorio, ¿cierto? Es esa sangrecita, pero no es el fin. O sea, la financiación es un vehículo, es una excusa, es un movilizador. Tiene que seguir siendo movilizador, pero en última lo que detona grandes cambios en las personas, en las empresas, es cómo se toman decisiones, entonces todo este tema de conocimiento que hay que seguir invirtiendo. Entonces, ¿cómo vamos a movilizar más recursos para el tema de habilidades y capacidades gerenciales en las personas que toman decisiones en Colombia, en sus pequeños negocios, en sus microempresas pequeñas y medianas, para que crezcan? Entonces ahí todo este modelo que tenemos de fortalecimiento empresarial, queremos crecerlo, queremos que sea un gran centro de negocios para la microempresa en Colombia, y ahí queremos movilizar también más capital y más recursos, y bienvenidos todos los que se quieran sumar a este sueño. De acuerdo. Bueno, no, muy, muy interesante, muy inspiradora también la charla, muy contento y muy agradecido contigo, Lina, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, que sean mucho más también los proyectos en los que podamos trabajar en conjunto y como bien mencionas, poder masificar la inversión de impacto, y ojalá también para todos los y todas las que están oyendo esto sea también motivo de inspiración y también el mismo llamado que hace Lina a sumarse a este mundo, y bueno, muchísimas gracias. A ti, David, y bueno, ya saben todos los que están oyendo que cuando quieran trabajar los temas de inversión de impacto, ahí está Amplocaya para acompañarnos. Gracias por la cuña. Muchas gracias. Súper a ti, David, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Amplificador de Impacto.
Si te inspiró lo que escuchaste, suscríbete ahora y comparte este podcast con alguien que también quiera ser parte del cambio positivo. Visita amplocalla.com para conocer más sobre cómo Amplocalla está contribuyendo a la movilización de capital para un desarrollo económico, inclusivo y sostenible en América Latina. Nos vemos en el próximo episodio, porque el impacto no solo se escucha, se amplifica.